La mitología azteca tenía una ciudad que era reconocida como la ciudad de los dioses. Esa ciudad se llamaba Teotihuacán. Teotihuacán fue testigo de la creación del quinto sol. Según los aztecas, los dioses, destacando principalmente a Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, crearon diferentes eras, crearon diferentes soles para que el hombre pudiese desarrollarse en la tierra y todas las especies pudiesen conseguir existir. El primer sol fue denominado como el sol de la tierra. Ese sol en el cual fueron habitados por gigantes y por jaguares que estaban llenos de sabiduría, fue un sol que permitió la creación en cierto tiempo de esas especies y del hombre. Sin embargo, grandes movimientos de tierra, terremotos, llevaron a la extinción de la especie, aunado de que los jaguares eran más sabios que los mismos hombres y ellos se alimentaban de esos gigantes. El segundo sol fue el sol del viento o el sol del aire. Ese sol también consiguió mantener la creación. Sin embargo, ráfagas, huracanes y grandes vientos hicieron que la tierra no fuera habitada en su totalidad, llevando a la extinción del hombre. El tercer cielo fue el cielo del fuego. Ese cielo también consiguió mantener esa creación. Sin embargo, grandes erupciones volcánicas, fuegos, consumieron al hombre en cenizas. El cuarto sol fue llamado el sol del agua. El sol del agua fue el más armónico de los otros tres soles. El cuarto sol fue caracterizado por grandes diluvios que llevaron al hombre a su extinción. Los aztecas decían que esas grandes catástrofes acontecidas en los cuatro soles se debía a las peleas continuas que existía entre ellos, entre esos dioses que no conseguían llegar a un acuerdo de cuál era el mejor sol creado para la especie o la especie humana. Entonces decidieron los dioses reunirse en Teotihuacán, en la ciudad donde los hombres se convierten en dioses, para llegar a un acuerdo en la creación del quinto sol, ese quinto sol que consiguiese llevar al hombre a su armonía y equilibrio, a su desarrollo moral e intelectual. Esa reunión, en los cuales se destacaba Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, se llevó a cabo para llegar a un acuerdo en que ese sol tenía que ser un sol brillante, un sol sublime, un sol solemne. Y entonces, para que eso se consiguiese, los dioses decidieron que era necesario que un mismo dios sacrificase su sangre ante la pira, o también llamado fuego eterno. Esos dioses reunidos tenían dos candidatos. El primer candidato y el favorito de los dioses era Texistecatl. Texistecatl era un dios soberbio, imponente, enérgico. Era un dios totalmente como la mitología azteca, la mitología griega, la mitología romana colocaban, como Zeus, como un dios Saturno, un dios que imponía. El otro candidato, un dios más humilde, un dios más introvertido, un dios sabio, era conocido como Nanahuatzin. Esos dos dioses eran los dioses que estaban propuestos para sacrificar su vida ante algo más sublime y trascendente, que era el quinto sol que permitiría la existencia del hombre. Durante 5 días, los dioses decidieron mantener en aposentos temporales a esos dioses en la ciudad de Teotihuacán, hoy llamados la pirámide del sol y la luna. Durante esos 5 días, los dioses deberían meditar y reflexionar sobre la situación que estaba por acontecer. Pasados esos 5 días, los demás dioses regresaron. La pira o el fuego eterno brillaba en su esplendor y todos alrededor de esa pira llamaron al primer candidato. Texitecatl entregó las ofrendas correspondientes y al encontrarse frente a frente con el fuego eterno, sintió un profundo miedo, sintió una sensación de que estaba perdiendo su existir. Al ver el fuego eterno,
dio un paso atrás, recusó y decidió no sacrificarse para el quinto sol. Los dioses, sorprendidos al ver que su candidato favorito rechazaba la eterna voluntad de entregarse, llamaron a Nanahuatzin. Nanahuatzin, haciendo el mismo procedimiento, el mismo ritual, entregó las ofrendas a los dioses y, sin dudarlo, se entrega al fuego eterno. Una bola de fuego sale por la pira y se crea el quinto sol. Sin embargo, Texitecatl, al ver que Nanahuatzin no había hecho lo que él no había logrado hacer, por celos, por envidia, decide aventarse también al fuego eterno. Y ahí es cuando nacen, por una bola de fuego, un segundo sol. Los dioses, al ver esto, al ver que existían dos soles en el firmamento, uno de ellos, llamado Ejecatl, decide tomar un conejo, y el conejo es lanzado para el sol, el segundo sol, el sol que representaba a Texitecatl, para que la animalidad del conejo pudiese quitar esa luz que había generado el segundo sol. Y así es como se crea la luna que nos muestra una cara de un conejo, la cara de un cuerpo de un conejo. Del otro lado llegó ese sol, el quinto sol sublime, el quinto sol solemne, poderoso y sabio, el quinto sol que nos ilumina y nos brilla hasta ahora. Ese quinto sol que pudo crear la armonía y equilibrio en la tierra para que el hombre se pudiera desarrollar, el dios que los aztecas llamaron Tonatiuh. El tema del día de hoy en nuestra conferencia, hermanos, hermanas, es personalidad e individualidad, retomando nuestra reforma íntima. Me gustaría comenzar esta conferencia con una frase del filósofo espírita brasileño Herculano Pires, que dice de la siguiente manera: el hombre es incoherencia y pasión, llamarada que se apaga en las cenizas, pero el espíritu es la centella oculta que nunca se apaga y reencenderá la llama cuantas veces sea necesario, para que la serenidad, la coherencia y el amor lo rescaten en la duración de los siglos y de los milenios. Dividamos la frase que está llena de esclarecimiento y consuelo para ir entendiendo poco a poco lo que Herculano Pires quería decir con esa frase. La primera parte de la frase es: el hombre es incoherencia y pasión, llamarada que se apaga en las cenizas. Herminio Miranda, en su libro Alquimia de la Mente, nos menciona la funcionalidad física y mental que tienen los hemisferios. Él nos dice que el hemisferio izquierdo, que se encarga funcionalmente de la parte motora de nuestro cuerpo derecho, es un hemisferio que, conforme a experimentos científicos, tiene mayor carga funcional o neuronal dentro de él. Ese hemisferio es considerado como el hemisferio del raciocinio lógico, del lenguaje verbal y articulado. Ese hemisferio, a su vez, con mayor actividad neuronal, Herminio lo denomina como el hemisferio de estar. A diferencia de su alter ego, el hemisferio izquierdo mantiene una actividad constante y fluyente. Pero ese estar nos hace preguntar: ¿qué significa estar? ¿Qué significa la palabra estar y en el cual se encuentra en el hemisferio izquierdo? Ok, en otro libro de Herminio Miranda, del mismo autor, denominado La memoria y el tiempo, Herminio nos explica que la mente del espíritu encarnado está constituida por dos memorias. Una es la memoria integral y otra es la memoria temporal o actual. Esas memorias se desarrollan por necesidad del espíritu al momento de encarnar para su crecimiento. Vamos a intentar explicar cómo es que existe esa memoria actual y esa memoria integral, para que entendamos que no es una parte dividida de la otra. Imaginemos un disco de acetatos, un disco que reproducía música en el siglo pasado. Ese disco de acetatos
tiene varias canciones en su ergonomía, en el disco en sí, el disco físico, siendo que la primera canción se encuentra más al centro o en el núcleo de ese disco, y las otras canciones se van desarrollando conforme el círculo se agranda. El reproductor de discos solamente puede reproducir una canción. La canción, vamos a dar el ejemplo que es la última canción. Esa canción se reproduce y el reproductor no puede reproducir otras canciones. Sin embargo, puede acontecer que ese reproductor se mueva en algún momento y reproduzca un pedazo de una canción y regrese nuevamente a la canción inicial. La memoria temporal es esa canción que está sonando, es decir, es la presente encarnación del espíritu, es el estar, es nuestro ser consciente, es la parte en la cual nosotros nos desarrollamos desde que nacemos. Conscientemente vamos generando memorias, vamos generando recuerdos, vamos generando sufrimientos, éxitos, fracasos, y esa es nuestra memoria actual, es la memoria de esta encarnación. Sin embargo, no quiere decir que el disco no tenga las otras canciones. Esas canciones es nuestra memoria integral. Por lo tanto, la memoria actual es estar, es nuestra personalidad. La personalidad es la que se construye a base no solamente de las cosas externas, percepciones sensoriales que tenemos, sino también de percepciones espirituales, en la cual en contacto con otros espíritus y a su vez en contacto con nuestras encarnaciones anteriores, porque a pesar de que no tengamos acceso a canciones anteriores, mantenemos el mismo ritmo y armonía que ese disco tiene, es decir, mantenemos ciertos comportamientos, ciertos patrones de conducta, ciertos defectos y ciertas virtudes que hemos construido conforme va creciendo nuestro disco, nuestra memoria integral. Entonces, una vez que entendemos que la personalidad significa estar, que la personalidad de nuestro ser consciente es nuestra parte de nuestra mente que se encuentra en el hemisferio izquierdo, el hemisferio que se trata del raciocinio lógico y del lenguaje verbal, entendemos que nuestra personalidad es lo que Allan Kardec llamaba en el libro de los espíritus como alma. Alma, según Kardec y el espiritismo, es cuando el espíritu decide encarnar en un cuerpo físico. Nuestra alma, por lo tanto, es nuestra personalidad. Entonces, es como lo dice Herculano Pires, es incoherencia y pasión, llamarada que se apaga en las cenizas. Es decir, la personalidad es algo impermanente, es algo que dura solamente lo necesario, es una canción, pero no es el disco completo. Entonces, debemos de preguntarnos lo siguiente: ¿cuánto nos estamos preocupando por estar? ¿Realmente estar es la razón de nuestro existir? Vamos a la segunda parte de la frase de Herculano Pires, que dice así: pero el espíritu es centella oculta, que nunca se apaga y reencenderá la llama cuantas veces sea necesario. Regresemos a lo que significa el hemisferio derecho. Una vez que ya explicamos que el hemisferio izquierdo es del raciocinio lógico, el hemisferio derecho primeramente cumple sus funciones motoras en la parte izquierda de nuestro cuerpo. A su vez, se caracteriza por ser el hemisferio que se encarga de la intuición, que se encarga del lenguaje no verbal, es decir, lenguaje derivado de imágenes o símbolos. Es aquel hemisferio que, a pesar de que no tiene la misma actividad neuronal que su alter ego izquierdo, es una función neuronal específica. O sea, él se mantiene tímidamente, escondido durante tiempo, pero influye de vez en cuando a su hemisferio izquierdo para estar en contacto uno con el otro. Herminio Miranda dice que el hemisferio derecho es el hemisferio del ser. Muy bien, como ya explicamos qué significa estar, y ahora, ¿qué es lo que significa ser? Regresemos nuevamente al disco de acetatos. Una vez que entendimos que el reproductor de discos solamente puede reproducir una canción, entendemos que esa es nuestra personalidad. Sin embargo, nuestra individualidad, nuestro ser,
es basado en todo el disco, es decir, todas las experiencias que como seres inmortales y eternos tenemos en nuestro disco, en nuestra memoria integral. Por lo tanto, ser significa ser espíritu, a diferencia que Allan Kardec explicó como alma, que es el espíritu encarnado. El espíritu es la esencia de nosotros, es nuestra individualidad, es lo que se podría llamar de inconsciente, aquellas informaciones, aquellos recuerdos, aquellos sufrimientos o afecciones que tal vez en este momento no las tenemos conscientemente, pero que se encuentran dentro de nosotros, que nos dirigen y que nos ayudan a salir adelante. Conforme a esto, es lo que me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Realmente soy o estoy en esta vida? Es una pregunta muy importante de responder, ya que nos ayudará a entender la última parte de la frase de Herculano Pires. Es para que la serenidad, la coherencia y el amor lo rescaten en la duración de los siglos y de los milenios. Muy bien. Entonces ya entendimos que la personalidad es estar, individualidad es ser. Hemisferio izquierdo se encarga físicamente de estar y el hemisferio derecho de ser. Volvamos un poco a la mitología azteca, al cuento de Texictecatl y Nanahuatzin. Utilizaremos simbólicamente a Texictecatl como nuestra personalidad y a Nanahuatzin como nuestra individualidad. Texictecatl, ese dios que se mostró imponente, ese dios que se mostró soberbio, enérgico, al momento en el que llega al fuego eterno, al fuego sublime, al fuego que lo haría trascender, rechaza la oferta. ¿Por qué? Por miedo a lo que él era, por miedo a ser ese hombre, ese dios imponente, ese dios soberbio. Él estaba más preocupado por estar en ese momento que por ser. Y es lo que los lleva a preguntar, al igual que Texictecatl, ¿cuántas veces nosotros rechazamos el fuego eterno? ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por sufrimientos de pérdida de un ser querido, y estamos por años llorando su ausencia, sufriendo su ausencia, y no entendemos que debemos de salir adelante? Seguimos en ese rechazo a la pira, al fuego eterno. ¿Cuántas veces sufrimos por relacionamientos que no duran, o relacionamientos que nos gustaría que fuesen de otra forma? Y estamos ahí sufriendo por esa situación del deseo que nuestra personalidad nos hace entender que es el deseo esencial, nuestro deseo existencial. ¿O cuántas veces sufrimos o no sufrimos, simplemente peleamos por mantener prestigios sociales, prestigios económicos, prestigios políticos, o simplemente el hecho de dedicarnos totalmente a actividades materiales inmediatistas? Estamos tan acostumbrados a vivir en sociedad, estamos tan acostumbrados a hacer lo que la sociedad nos dice, que vivimos en una colectividad. Todos queremos ser como otras personas, todos queremos aparentar ser otras personas, todos queremos el éxito del otro, todos queremos lo demás del otro. Y perdemos totalmente nuestra esencia, perdemos nuestra individualidad, nos olvidamos de buscar a nuestro yo interno, a ese Nanahuatzin que se encuentra humilde, que se encuentra sabio, que se encuentra introvertido, pero a la vez imponente. Está dentro de nosotros ese Nanahuatzin, esa individualidad. Sin embargo, preferimos estar y al estar sufrimos. ¿Por qué? Porque nos apegamos a las cosas, nos apegamos a las personas, nos apegamos a las situaciones, nos apegamos a evitar el cambio, cuando sabemos que el cambio es lo único que no es permanente, que es permanente. Todo es impermanente en esta vida. Simplemente el cambio es lo que es permanente. Y tenemos ese miedo al cambio.
Entonces, debemos preguntarnos, con esto que llevamos explicando, ¿estar es algo negativo? ¿Tener personalidad es algo negativo? Claro que no. O sea, no es el estar, el tener una personalidad, el tener una memoria actual, es indispensable para el desarrollo y el crecimiento intelectual y moral del espíritu. Es necesario que tengamos una personalidad para poder adaptarnos a la sociedad, para podernos adaptar a la actualidad, para poder hacer frente a nuevas pruebas, expiaciones y misiones que vienen sí de atrás de nosotros, de nuestra memoria integral, pero que en este momento estar es esencial para nuestro crecimiento. Sin embargo, no es lo mismo aprender a estar que siempre estar, que estar es ser la única opción de nuestras vidas. Debemos entender que estar nos lleva a ser egoístas. ¿Por qué? Porque si creemos solamente que tenemos esta vida, entonces nos volvemos egoístas porque queremos realizar todos nuestros sueños y aspiraciones materiales y dejamos a un lado la caridad, dejamos a un lado la ayuda de las demás personas porque creemos que solo tenemos estos años, estos pocos años que tendremos, 40, 30, 50, 60, 70, 80 años. Y al hacer eso, nosotros nos volvemos egoístas. La persona que se encuentra totalmente cerrado a estar es una persona orgullosa porque cree que sus errores o sus faltas no tendrán una ley de compensación, una ley de causa y efecto, una ley de karma, o simplemente él no disculpa a las demás personas porque es su orgullo de personalidad. Esa personalidad, ese profundo estar, nos hace ser envidiosos, nos hace ser celosos, nos hace ser apegados. Apegados nuevamente es la palabra que nos ayudaría a englobar todas esas situaciones que la personalidad, cuando por sí sola se deja llevar, no entiende la trascendencia, se preocupa más por la transitoriedad. Y ahí es cuando ya aparece Nanahuatzin. Nanahuatzin es la individualidad, Nanahuatzin es aquel Dios interno que está buscando la trascendencia, es aquel Dios interno que busca el sol, que busca iluminar, pero no iluminarse a sí mismo, sino que esa luz llegue a los demás, esa luz crezca para el hombre y que pueda crear más cosas, esa luz que se muestra con amor, esa luz que se muestra con caridad. Sin embargo, tanto Nanahuatzin como Texistecatl precisan uno del otro, porque la individualidad, al ser la parte inconsciente de nosotros, ayuda e impulsa a la personalidad a salir adelante ante su realidad, porque la realidad espiritual y la realidad material son una. Es necesario que nuestro Dios Tonatiuh se convierta en uno. Es lo que decimos ser y estar, individualidad, personalidad, sol y luna, yin y yang. Entonces es cuando llegamos al entender los dos polos nos llevan con serenidad, coherencia y amor para la perfección e iluminación, para el entendimiento de nosotros mismos, para la comprensión por medio del sacrificio, la humildad, el amor, la caridad, nos llevará a ser brillantes, brillantes como un sol, brillantes como Tonatiuh. Carl Gustav Jung llama a esto de un proceso de individuación. El proceso de individuación es el proceso por el cual el inconsciente impulsa a nuestro ser consciente a buscar esa individuación, a entender qué es lo que nos está haciendo falta para crecer y para salir adelante. Ese proceso de individuación es necesario y a veces llega de formas diferentes. Cuando uno decide entender su transitoriedad y su trascendencia, llega por medio del amor, por medio de la entrega de uno mismo. Pero cuando decidimos no hacerlo, este se impulsiona por medio del sufrimiento que ya vimos, ya platicamos. ¿De dónde es que vienen esos sufrimientos? Sufrimientos por apegos a cosas, a personas, títulos, sufrimientos por ser colectivos y no individuales. Entonces, nuestra reforma íntima comienza a partir de ahí, comienza a partir del entendimiento de que somos dos personas, de que esas dos personas son una sola, pero que deben de mantener esa dualidad que nos ayudará a salir adelante. Es aquella persona que se individualiza, entiende que en vez de ser egoísta,
tiene que ser caritativo, que en vez de ser orgulloso, tiene que ser amoroso. Y ahí es cuando comienza nuestra etapa de individuación, nuestra reforma íntima. Comienza o recomienza, porque muchas veces hemos olvidado lo que nosotros mismos planeamos antes de venir a encarnar. Cuando nosotros venimos a encarnar, nosotros decidimos qué pruebas, qué misiones, qué expiaciones debemos de pasar, basado en lo que nuestra memoria integral ya tenía guardado. Y muchas veces al llegar aquí, al llegar al plano físico, al plano denso, al plano material, olvidamos y nos dejamos llevar por la personalidad, por Texistecatl, que se siente imponente, que se siente enérgico, que se siente capaz, y olvidamos que Nanahuatzin estuvo siempre ahí esperando al momento en que nosotros lo viésemos y entendiésemos que tenemos que crecer, tenemos que hacer nuestra reforma íntima. Entonces debemos comprender la frase completa de Herculano Pires: el hombre sin coherencia y pasión, llamarada que se apaga en las cenizas, pero el espíritu es la centella oculta que nunca se apaga y reencenderá la llama cuantas veces sea necesario, para que la serenidad, la coherencia y el amor lo rescaten en la duración de los siglos y de los milenios. El rescate que nosotros tenemos que hacer es el rescate de nosotros mismos, el rescate de nuestra reforma íntima por medio de reencarnar una y otra vez, porque el hombre es incoherencia y pasión, pero el espíritu es una llamada eterna, una llamarada eterna, infinita, y que necesitará sí de reencarnar nuevamente para poder conseguir esa reforma íntima. Me gustaría decir varias frases que el espíritu Emmanuel en una de las sesiones con Francisco Mediúnicas, con Francisco Cándido Javier en Pedro Leopoldo, le dijo, y que nos ayudará a empezar a dirigir ciertos comportamientos que nos hace identificar en qué momento estamos y en qué momento somos. Emmanuel le dice a Chico Javier lo siguiente: en el egoísmo, haz a otros lo que te gustaría que te hicieran. En la cólera, en la paciencia te poseerás a ti mismo. En la rebeldía, humíllate y serás exaltado. En la vanidad, no entrarás en el reino de los cielos sin la simplicidad de un niño. En la parálisis de la falsa virtud, si aspiras a ser el mayor, sé en el mundo el siervo de todos. En el odio, ama a tus enemigos. En la ignorancia, aprende con la verdad y la verdad te libertará. En las ofensas recibidas, perdona 70 veces 7. En la violencia, ora por los que te persiguen y calumnian. En la incerteza, si quieres venir después de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Estas palabras no son palabras, son palabras del mayor psicólogo de todos los tiempos, aquel psicólogo que vino hace 2000 años y que vino a mostrarnos con actos, con palabras y con pensamientos lo que necesitamos para modificar nuestros comportamientos, nuestra reforma íntima. Nuevamente, este énfasis que hago en Jesús de Nazaret es esencial, porque el Evangelio de Jesús es el proceso de nuestra reforma íntima. Es el momento en el que nosotros decidimos que todas nuestras acciones, pensamientos y actitudes se irán dirigidas a lo que ese maestro nos estaba enseñando. No es una situación religiosa, es una situación de religiosidad, de espiritualidad y de entendimiento, porque donde estará tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Y qué es lo que estaba queriendo decir el maestro? Pues cuando nosotros no podemos estar en dos situaciones, no podemos servir a Dios y a Mamón, podemos entender que todas las pequeñas acciones, todas las pequeñas palabras, todos los pequeños pensamientos que nosotros tenemos pueden ser mudados de una manera bondadosa, de amor, de perdón, de servicio para nosotros mismos y para los demás. Y cuando lo realizamos de esa manera, entendemos que nuestra personalidad va en consonancia con nuestra individualidad. Y así serás reconocido por tus frutos. O sea, serás reconocido por lo que hagas, por lo que digas, por lo que piensas. Porque sí, la palabra ayuda, pero la acción arrastra.
Entonces debemos actuar, debemos mostrar a las personas que en todo momento estamos para ayudarlos, que en todo momento nos estamos ayudando a nosotros mismos, buscando nuestros errores, perfeccionándonos, individualizándonos. Y es así que nosotros entraremos por la puerta estrecha, porque la grande y espaciosa es la puerta que nos lleva al camino de la destrucción. Entonces entendamos, hermanos, entendamos que es necesario que empecemos a ver dentro de nosotros, que empecemos a entender que el proceso de individuación, el proceso de iluminación, de perfección para ser el sol tonatiuh está en nosotros, y que el recomienzo de esa reforma íntima dependerá totalmente de nosotros. Dejemos de apegarnos a situaciones que muchas veces nos hacen sufrir. Es necesario, el sufrimiento es necesario para el crecimiento del espíritu. Cada vez que uno sufre algo, es un proceso de renovación que Dios nos permite tener para salir adelante. Entonces, busquemos esa trascendencia y dejemos a un lado esa transitoriedad y entendamos que estamos aquí para amar y ser amados, para servir y para perdonar.